En octubre de 1892, en la Sierra de Chihuahua, un pueblo de 300 personas le dijo al gobierno de Porfirio Díaz que solo obedecían a Dios. Díaz mandó al ejército. 10 días después, Tomochic había dejado de existir. Y un teniente que participó en el sitio escribió lo que vio. Lo metieron preso por traición. Esto es Folio Negro. Archivo número 19. Lo que vas a escuchar pertenece al folio que nadie quiso firmar. Abramos. Folio número 19. Categoría: Historia. Los hechos son verificables. La interpretación es nuestra. Lo que sigue está en los archivos. El porfiriato fue, entre otras cosas, un proyecto de homogeneización forzada. México tenía que modernizarse, y la modernización de Díaz tenía una sola dirección, la que él señalaba. Las comunidades que no encajaban en ese proyecto, las que tenían sus propias estructuras de poder, sus propias lealtades, sus propias formas de entender la autoridad, eran un problema. No siempre un problema militar. A veces un problema simbólico, demostraban que era posible existir fuera del sistema porfiriano. Tomochic era una de esas comunidades. Pueblo serrano de Chihuahua. Poca conexión con el resto del estado. Campesinos que cultivaban en las laderas, que criaban ganado, que tenían sus propias disputas locales sin que la capital se metiera mucho. Lo que cambió fue Teresita. Apunta este nombre, Teresa Urrea, la Santa de Cabora. Una joven de Sonora que a partir de 1889 empezó a generar fama de curaciones milagrosas. Su figura se convirtió en polo de atracción para comunidades del noroeste que buscaban algo fuera de las instituciones oficiales, tanto del Estado como de la Iglesia. Tomochic la conoció. Y Tomochic decidió, en algún momento de 1891, que la autoridad que reconocían no era el gobierno de Díaz. Era Dios. Y la Santa de Cabora. El líder visible de la resistencia en Tomochic fue Cruz Chávez. Campesino, hombre de fe genuina, sin formación militar ni política formal. No era un ideólogo. Era alguien que creyó, con toda la convicción de su mundo, que la autoridad espiritual que Teresita representaba era superior a cualquier decreto de la Ciudad de México. La secuencia de eventos que llevó al sitio es esta: en 1891, un grupo de tomochitecos atacó una misión, bajo el grito de «Viva la Santa de Cabora». No era un acto político en el sentido moderno. Era una declaración de otro tipo de obediencia. El gobierno de Chihuahua envió tropas. Las tropas fueron repelidas. Tomochic ganó ese primer enfrentamiento. Y aquí es donde el folio se pone interesante. Ese primer repelimiento fue el error fatal de Cruz Chávez, aunque no lo fuera por razones militares. Le dijo al porfiriato que un pueblo de 300 personas podía enfrentar al ejército y ganar. Y eso no era algo que el porfiriato pudiera dejar sin respuesta. En 1892 volvieron. Esta vez con más hombres, más artillería, y órdenes de no dejar el asunto inconcluso. 20 al 29 de octubre de 1892. El ejército mexicano cercó Tomochic con varias columnas. Cruz Chávez y sus hombres resistieron desde las casas, desde la iglesia, desde las posiciones que la sierra les daba. Que te miento, Tomochic no tenía posibilidades reales. No en número, no en armamento, no en tiempo. Lo que tenía era la convicción de gente que había decidido que rendirse era imposible. Que el acuerdo con el gobierno que quería matar su forma de vida no era un acuerdo que pudieran firmar. Los combates de 10 días diezmaron el pueblo. La iglesia, el refugio final, fue incendiada. Cruz Chávez murió. Los sobrevivientes, unos pocos, principalmente mujeres y niños, fueron capturados y dispersados. El parte oficial registró una victoria militar. Lo que no registró con la misma nitidez fue el número de civiles muertos, la destrucción total del pueblo y el método empleado. Échale ojo a este detalle. Hay una conexión directa entre Tomochic en 1892 y la masacre del Mazocoba en 1900. Mismo régimen. Misma estrategia: rodear, aislar,
destruir. El Porfiriato desarrolló un protocolo para comunidades que resistían, y lo aplicó con consistencia geográfica en todo el noroeste. Y ahora el segundo protagonista de este folio. El que lo hace diferente a todas las masacres del Porfiriato que nadie conoce. Heriberto Frías era un teniente del ejército mexicano que participó en el sitio de Tomochic como oficial. Era joven. Tenía formación literaria. Y lo que vio en esos 10 días no coincidía con lo que el parte oficial iba a decir. Frías escribió una novela, Tomochic, publicada en forma de folletín en el periódico El Demócrata en 1893. Era una novela, no un reportaje. Pero la descripción era demasiado precisa, demasiado detallada, demasiado incómoda para que el régimen la tratara como ficción. Lo identificaron. Lo arrestaron. El cargo fue traición a la patria por revelar secretos militares y desmoralizar al ejército. Y este es el dato que nadie repite: Frías fue el primer periodista escritor mexicano procesado por contar la verdad de una operación militar del propio ejército en el que servía. No fue el último. Pero fue el primero de ese siglo. Su proceso fue largo. Al final fue liberado. Tomochic siguió circulando de manera clandestina durante el Porfiriato. Se publicó formalmente en 1906, con el nombre real del autor. Hoy es considerada la primera novela de la Revolución Mexicana, aunque la revolución formalmente empezó 4 años después. Paul van der Wood, en su estudio sobre el poder de Dios contra las armas del gobierno, argumenta algo que Folio Negro encuentra convincente: Tomochic no fue un episodio aislado. Fue la primera prueba de que el Porfiriato no podía integrar a las comunidades del norte en su proyecto sin aplastarlas. La sierra chihuahuense, que rechazó al ejército en 1891 y fue destruida en 1892, es la misma sierra donde Pancho Villa organizaría su guerrilla 20 años después. Los campesinos serranos que vieron a Tomochic desaparecer son los abuelos y padres de los que se unieron a la División del Norte. Si me preguntas a mí, la Revolución Mexicana no empezó en 1910 con Madero. Empezó en 1892 en una iglesia de adobe en Chihuahua, cuando el ejército la incendió y un teniente escribió lo que vio. El polvo de Tomochic estaba en el aire de toda la revolución. Considera también esto: Teresita Urrea, la santa de Cabora, cuyo nombre estaba en los gritos de Tomochic, merece su propio folio. Está en la banca de Folio Negro. El pueblo de Tomochic fue repoblado después de la masacre. Hay un pueblo que hoy se llama Tomochic en el municipio de Guerrero, Chihuahua. No es el mismo pueblo. El original fue destruido casi completamente. Los descendientes de los sobrevivientes dispersados por el ejército en 1892 no volvieron todos. Algunos se quedaron en las ciudades donde los llevaron. Algunos regresaron décadas después. Algunos nunca supieron exactamente qué pasó. La novela de Heriberto Frías se lee todavía en algunas universidades de México. No en preparatoria. No en secundaria. Un pueblo le dijo al gobierno que no. El gobierno los borró del mapa. Un soldado lo escribió. Lo metieron preso. ¿Cuántas veces en la historia de México hizo falta un teniente con cuaderno para que lo que pasó quedara en algún registro? ¿Y cuántas veces no hubo teniente, o el cuaderno no llegó a nadie? Frías escribió Tomochic porque no pudo no escribirla. Porque algunas cosas no caben en el parte oficial y necesitan otro tipo de archivo. Eso es exactamente lo que intenta hacer este canal. El folio se cierra. La sierra sigue. Si este folio te dejó algo, suscríbete. Cada semana se abre uno nuevo. Y si conoces una historia que merezca su propio folio, déjala en los comentarios. Aquí leemos todo. Folio número 19, cerrado. Hasta el siguiente archivo.